Durante muchos siglos y en numerosas culturas, las mujeres han sido meras sombras del hombre y su papel estaba relegado a las tareas del hogar, al trabajo de subsistencia y al cuidado de los hijos. Sin embargo, no fueron pocas las mujeres que consiguieron salir de ese círculo y hacer otras cosas que les estaban vetadas y que aportaron mucho a su sociedad y al mundo. En la Edad Media, el clero transmitía y manejaba el conocimiento, establecía las normas de comportamiento de la sociedad y atribuía a las mujeres las funciones que debían representar en esa sociedad y cómo las debían llevar a cabo. Durante la Alta Edad Media, solo en los conventos y abadías las mujeres podían realizar tareas intelectuales, siendo importantísimo el trabajo de las monjas, calígrafas e iluminadoras. Las mujeres tenían acceso a la cultura en los conventos y de esa manera podían optar por no ser esposas ni tener hijos. Los padres debían pagar dotes para casarlas, pero para entrar al convento esa dote era menor. Durante el período comprendido entre los siglos VI y XIII aproximadamente, eran muchas las mujeres que trabajaban en monasterios, muchos de ellos regidos tanto por hombres como por mujeres. En los manuscritos y libros ilustrados de la Edad Media, las miniaturas o iluminaciones eran pinturas o dibujos de figuras, incluidas o no en escenas o composiciones, las cuales representaban diversos temas propios de su etapa histórica, como los temas de carácter sacro. El fin del mundo fue narrado a través de textos y cuidadísimas ilustraciones en diferentes facsímiles medievales que hoy denominamos beatos. Unos códices fueron realizados por un abad cántabro llamado Beato de Liébana en el año 776. El monje creía que el advenimiento del juicio final estaba cercano y quiso preparar a sus compañeros para ese día. Así, tomando el bíblico libro del Apocalipsis como base, realizó un nuevo libro comentando el libro del Apocalipsis. El gran valor de los libros se encuentra en las ilustraciones que acompañan los textos, grafismos coloridos de una riqueza artística inigualable. El monasterio de San Salvador de Tábara, situado en la provincia de Zamora, desempeñó un papel crucial en el ámbito cultural de la península ibérica durante el siglo X. Este claustro se erigió como uno de los centros neurálgicos para la producción de beatos, manuscritos iluminados que interpretaban el Apocalipsis. Estos textos no solo eran espirituales, sino también artísticos, reflejo de una época donde las influencias islámicas y cristianas se unían en una rica mezcla cultural en el territorio. La coexistencia de estas dos grandes tradiciones se manifestaba en el arte mozárabe, característico de regiones como Tábara, donde convivían y se influían mutuamente. Este estilo, desarrollado en España después de la invasión musulmana, mezclaba elementos del arte islámico y las tradiciones decorativas, con énfasis en particular en la geometría, los colores vivos, suelos decorados y figuras estilizadas. La ubicación de Tábara en el límite entre reinos cristianos y musulmanes por entonces la convertía en un punto de encuentro de ideas y estéticas, un lugar donde el choque y la colaboración cultural daban fruto a una vibrante expresión artística que definiría la identidad visual de la época. En el monasterio de Tábara se encuentran 3 de los poquísimos beatos que hoy se conservan en el mundo: el Beato de San Miguel, el Beato de Tábara y el Beato de Gerona. El Beato de Gerona, custodiado en la catedral de esta ciudad catalana, es una obra maestra de la iluminación manuscrita que data del año 975. Este códice
es uno de los muchos que interpretan el comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana. Fue encargada por el abad Dominicus. Tiene 284 folios, escrito en letra visigótica. Las imágenes son muy ricas en policromía y abundan el oro y la plata. Frente a los anteriores beatos tabarienses, el Beato de Gerona constituye su versión más compleja y abierta a influencias de muy distinto tipo, desde turolenses e hispánicas hasta musulmanas, persas o coptas. Presumiblemente, la riqueza de estas influencias implica que este monasterio entró en contacto con obras provenientes de otros scriptoriums o que sus autores tuvieron la posibilidad de viajar y conocer con relativa amplitud muy diversos materiales que quedan recogidos y plasmados en su rica iconografía y temática pictórica. Tiene también 114 ilustraciones, cuando la media de ilustraciones del resto de los beatos está entre 80 y 90. Al final del manuscrito iluminado figura la fecha exacta de su edición, 6 de julio del 975, y los nombres de sus dos ilustradores, Ende, pintora y sierva de Dios, y Emeterio, monje y sacerdote. La palabra latina para pintor aquí está en forma femenina. Era costumbre medieval citar los nombres en orden decreciente de importancia. Por lo tanto, se puede afirmar que el más importante de los dos ilustradores era una mujer, una de las pocas artistas femeninas con nombre de la Edad Media, que tuvo acceso al scriptorium o lugar donde se hacían las copias de los códices, donde además del libro original estarían todos los materiales que permitían la pintura, es decir, el pan de oro, el pan de plata, pigmentos, disolventes, gomas, pinceles, compás, reglas, plumas. Seguramente sería un lugar luminoso y amplio. El Beato de Gerona es uno de los preciosos libros o códices, manuscritos, más valiosos que se conservan del siglo X y es el único ilustrado por una mujer. Destaca por su excepcional riqueza visual y su profunda conexión con la primera pintora documentada de la Europa occidental, Ende. Ende, o En, fue una iluminadora, la primera artista femenina conocida por ahora en la península ibérica y una de las primeras en Europa de la que se tiene registro, dado que su trabajo se realizó en el último cuarto del siglo X en Tábara, pueblo de Zamora. Se piensa que fue de esas áreas consideradas entonces el Reino de León, de donde procedía. Es posible que fuera monja, quizás del monasterio de San Salvador de Tábara. Las dudas sobre ella son enormes, pero de lo que sí se tiene constancia es de su magnífico trabajo firmado por ella, que se identifica como pintora y sierva de Dios, y data de la siguiente manera: Ende, pintora y ayudante de Dios; Emeterio, hermano y sacerdote. Sus tareas principales serían las de preservar la cultura, copiando, traduciendo, estudiando griego, latín, composición musical o creando maravillosos códices ilustrados y copias de beatos como el de Gerona, en el que se encuentran algunas de sus ilustraciones. Ende empleó técnicas que mezclaban influencias islámicas y cristianas, creando imágenes que eran tanto expresiones de devoción como de un profundo entendimiento artístico. Sus ilustraciones incorporan una paleta de colores intensos y de contrastes, y un sentido del diseño geométrico que evidencia
la influencia del arte islámico en la región. Sin embargo, también incorporó iconografía cristiana tradicional, como se ve en su representación de la crucifixión. Esta imagen en particular muestra a Cristo en la cruz y presenta un fondo detalladamente decorado con elementos que más tarde serían comunes en el arte románico, como motivos repetitivos y una simetría rígida. La habilidad de Ende para fusionar estos dos estilos muestra su destreza como artista y prefigura la transición al arte románico que comenzaría a florecer unos siglos más tarde. Sus obras ofrecen una vista previa de la evolución estilística que caracterizaría al arte medieval posterior, particularmente en la manera en que maneja la figura humana y el espacio. Ende, a través de su trabajo en este manuscrito, documentó su fe, pero también dejó una huella destacada en la historia del arte, presagiando las innovaciones que definirían el período románico. Su legado, encapsulado en las páginas del Beato de Gerona, sigue siendo un testimonio vibrante de su talento y visión artística.